pasamos del tema fútbol. Ayer hubo algo, a ver, lo último fue que finalmente la asamblea ayer votó sobre este informe que había generado la Comisión de Ética de la Asamblea. Se obtuvieron apenas 82 votos. Ahí está el cuadro de la votación del Pleno del Parlamento. Apenas 82 votos de 125 presentes, de un total de 137 legisladores. Por el no, 14 votos, 0 blancos y 29 abstenciones. Para destituir a un legislador o una legisladora se requiere de mayoría calificada, así lo establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa después de las reformas que fueron aprobadas durante el periodo anterior. Así que les faltaron 10 votos para conseguir la destitución de la señora Zori. La señora Zori hasta mayo del 2025 seguirá siendo legisladora. Recordar que en mayo pasado fue destituida de su condición de presidenta y que ahí, digamos, lo que resta, aunque tengo entendido que por el pedido de reconsideración que fue aceptado, la votación todavía queda abierta, es decir, puede haber todavía una nueva votación, pero va a ser muy complicado, muy difícil, sinceramente, se los digo que se puedan conseguir esos 92 votos para lograr la destitución de Guadalupe Zori. Ahora, ustedes me preguntarán a mí, ¿qué debería ser lo correcto o qué debería ser la asamblea? Ayer algunos legisladores recordaban el episodio de la señora Bella Jiménez, que fue destituida, era vicepresidenta de la asamblea y fue destituida también por que en su contra se presentaron algunas denuncias sobre supuestos casos de corrupción. En el caso de la señora Zori pasa lo mismo porque las saludos a mi querido amigo y hermano Carlitos Bustos. En el caso de la señora Zori pasa lo mismo, ¿no? Aunque ya no ostenta su cargo de presidenta. Pero ¿cambia en algo el destino de la asamblea o el destino del país si es que la señora Zori sigue o no sigue siendo legisladora? Sinceramente, les digo, no. ¿La asamblea mejoró después de la destitución de Bella Jiménez? No, porque además en el espectro político yo le tengo en lo personal, porque además ni le conozco a la señora, pero por su condición de persona y de mujer después, le guardo el mismo respeto que a la señora Zori, a la señora Bella Jiménez. Pero en el espectro político, la señora Bella Jiménez era una actora casi que intrascendente. Se fue y la asamblea mejoró o empeoró. No, sigue igual. En el caso de la señora Zori, creo que sí hay otro nivel de trascendencia en lo político, porque la señora ha sido prefecta de su provincia en Orellana, porque siendo prefecta en algún momento ella confrontó con el entonces presidente Correa y desde ahí se creó toda una historia, por no decir una novela, de un supuesto caso de persecución en su contra. En su propia provincia la señora enfrenta muchas denuncias por malos manejos políticos, administrativos, económicos, de los recursos públicos, de la forma de hacer y operar políticamente. Y hoy como asambleísta el escenario no ha sido distinto. Y creo que, yéndonos más allá de lo que significa y es la señora Zori en la política, por, por jugársela por ella, Pachacutic perdió una gran oportunidad. Pachacutic tenía la brillante oportunidad de lucirse, una vez que ya llegaron a un acuerdo, por las razones que haya sido, con el gobierno y con Creo, y con la ID, y con los independientes que siempre están al son que les toquen. Si les tocan cumbia, si les tocan merengue, bailan merengue, y así van los independientes en este país. Así funciona, así ha funcionado históricamente la política. No digo que eso esté bien, pero así funciona. Y ese es el Ecuador que tenemos. Pachacutic dice y les logra convencer a los gobiernistas, a la ID y a todos los demás que para ellos debería ser la presidencia de la Asamblea. Y cometen el enorme error de apostar esa posibilidad por la señora Zori. Tenían más cuadros, más posibilidades, más
opciones, por supuesto, creo que eran como 20 y pico que llegaron, ¿no? De Pachacutic. Por primera vez en la historia, además, Pachacutic lograba un bloque tan importante dentro de la asamblea, pero perdieron esa oportunidad, que era una oportunidad de oro que tenía Pachacutic. Querían demostrar que eran mejores que Alianza País, que eran mejores que la Revolución Ciudadana, que eran mejores que los socialcristianos, que durante décadas habían tenido el control del Parlamento y de la cosa pública y la política en el Ecuador. Querían la oportunidad de demostrar que eran mejores que la democracia popular, que la izquierda democrática, que también controlaron y dominaron el Congreso. Querían demostrar que eran mejores que Sociedad Patriótica, que el PRE, etcétera, etcétera. Bueno, ahora tuvieron la oportunidad los señores de Pachacutic y apostaron por el peor nombre posible, que era el de la señora Yori. Y si ustedes me preguntan a mí, Yori no solo demuestra que ella particularmente no estaba capacitada, preparada, bien asesorada como para conducir la asamblea. La asamblea durante la presidencia de Guadalupe Yori estuvo, como ya no ha pasado ahora, pero estuvo metida en muchos escándalos. Ayer se recordaba el episodio de los hoteles, de los spas, de las empanadas de $6, del alquiler de vehículos de lujo. Yo recuerdo hasta el episodio de las famosas máquinas expendedoras de alimentos y de cafés, donde también se denunció que hubo algún tipo de negociado. El mismo Villavicencio, que en un principio votó y apoyó a la señora Yori, después terminó denunciándole, pero como el gobierno le llamó y le dijo, oye, verás que Yori es de las nuestras, ¿no? Ella vota con nosotros, ella está con nosotros, no sé qué. Le fue bajando un poco el tono a las denuncias en contra de Yori y finalmente se terminó casando, porque Yori era parte de su combo, de su grupo, etcétera. Entonces ahí ya no cabe investigar casos de corrupción ni nada, porque hay que hacer eso solo cuando se trata del correísmo. Ni a Moreno le investigan los casos de corrupción, ¿no? Si no se la pasan investigando cosas que ocurrieron hace 10, hace 15 años. No digo que eso esté mal, está bien, pero si vas a investigar casos de corrupción, investígalos a todos. No lo hagas de manera discrecional. Por mí, combatan la corrupción del color que sea. Si es del color de la Revolución Ciudadana, si es del color amarillo social cristiano, si es del blanco de Creo, si es la bandera de colores de Pachacutic, la corrupción tiene que combatirse permanentemente, indistintamente de la bandera que esté gobernando gobierno central, gobiernos locales, municipios, prefecturas, etcétera. ¿Ya? La corrupción se combate sí o sí siempre, no únicamente cuando se trata de aniquilar o de despachar a mis enemigos políticos. O es lucha contra la corrupción o es lucha discrecional y selectiva contra la corrupción. Ahí hay que establecer una gran diferencia. Entonces, si ustedes me preguntan a mí si cambian algo los destinos del país, si Guadalupe Yori sigue o no sigue, créanme, no pasa nada. Acá se han destituido legisladores y el Congreso que tenemos es el mismo. Da igual. ¿Qué tan importante es la figura de Yori políticamente a nivel nacional? Me parece que poco. Pero su voto es súper importante dentro de la Asamblea y además creo que a partir de su voto, de sus pronunciamientos, de sus inclinaciones políticas, en sus votaciones, en las tesis que ella dice defender, lo que sí deberíamos, los electores, los ciudadanos, los ecuatorianos, es entender de qué lado está la señora Yori. Porque siempre estuvo del lado del poder, siempre estuvo del lado del gobierno, siempre estuvo con las votaciones a favor de Creo. Entonces, si va a seguir, la población, los electores, los ciudadanos, vamos a tener la gran oportunidad, como ha sido así desde que entraron todos estos asambleístas, darnos cuenta quién está del lado de las tesis del gobierno y quién está del lado de las tesis ciudadanas o de las causas ciudadanas. De ahí que la continuidad o no de Yori cambie en algo los destinos de este país, me parece que no. Tiene que ver, como bien decía Isabel, exactamente con el tema del voto. Sí, es un voto de 137. Si tenías este voto ahora, no cambiabas la historia. Si tenías este voto de Yori en junio, tampoco cambiabas la historia. Porque te faltaban igual, como 10 o una docena de votos. Me refiero a la aplicación del 130. Que es una sanción ejemplarizadora y demás, puede ser,
pero a ella le está sirviendo como lo ha hecho durante todo este tiempo para victimizarse, para decir que es perseguida política, que no son investigaciones por casos de corrupción, sino que le persiguen políticamente. Y para hablar justamente de la selectividad con la que actúan en nuestro país, no solo la clase política, sino también las autoridades de los diferentes organismos de control. Quiero referirme a un episodio ocurrido la noche del pasado día martes, o tarde del pasado día martes, en los tribunales de justicia, en donde después de haber sido casi aliados y de haber tenido la misma matriz de origen, se volvieron a encontrar hoy enfrentados en orillas distintas, la una todavía en condición de autoridad fiscal general del Estado, la señora Diana Salazar, y Pablo Celi, hoy ciudadano, procesado por la justicia, investigado también por presuntos delitos de corrupción, en el caso Las Torres, que involucra a funcionarios de Petroecuador, de la misma Contraloría, y cosa que también embarra al gobierno del expresidente Lenín Moreno. Y en donde está investigado Celi, donde aparentemente fue, digamos, procesado por la justicia en Estados Unidos, un pariente cercano del señor. Bueno, hoy se enfrentaron, ¿no? Y esa foto que ustedes ven ahí es muy simbólica, estaban cara a cara, frente a frente, quienes antes aparecían en fotos posando como parte de todo ese esquema que construyó el Trujillato y la transitocracia para perseguir al correísmo. Y voy a tomar una nota que es del portal Primicias, que tiene un titular bastante llamativo, muy interesante, que dice: tensión en la corte entre la fiscal y Pablo Celi por el caso Las Torres. Quienes antes operaron y actuaron de forma conjunta, casi en equipo, porque este señor que ustedes ven en fotos del señor Pablo Celi, era el que firmaba estos informes con indicios de responsabilidad penal y empezaba a perseguir a Raimundo y medio mundo, como por ejemplo en el caso SECOM, informe de responsabilidad penal que después fue a parar al tacho de la basura, o el caso Singue, el más reciente, ¿no? Y así un montón de informes con indicios de responsabilidad penal que eran elaborados a la maldita sea y que tenían como único fin hacer la vida de cuadros a gente que había trabajado en el gobierno de Correa. En resumen, era eso. Les voy a dar lectura brevemente de la nota de Primicias y cito la fuente como corresponde. En la jornada 38 del juicio político del caso Las Torres, Pablo Celi rindió su testimonio y con sus acusaciones desató una polémica con la fiscal Diana Salazar. Continúa bajo fuerte tensión el juicio de 11 personas involucradas en una supuesta trama de sobornos en el llamado caso Las Torres, que involucra a pesos pesados como la Contraloría, la Petrolera Estatal Petroecuador y la Secretaría del presidente Lenín Moreno. El excontralor Pablo Celi, acusado en el caso Las Torres, terminó la presentación con sus pruebas el 22 de noviembre del 22, lo que incluyó su propio testimonio sobre los hechos. La audiencia continuará con la presentación de pruebas por parte de Pablo Flores, exgerente de Petroecuador y también juzgado en el caso Las Torres. Celi se desata contra la fiscal, dice un subtítulo. Cuando Celi habló, lo hizo para acusar a la fiscal Diana Salazar de haber tejido una confabulación en su contra y se desató un tenso debate durante el interrogatorio que la fiscal encabezó. Según la Fiscalía, Celi comandó una estructura de delincuencia organizada que gestionaba y cobraba sobornos a una empresa a cambio de desvanecimiento de glosas de la Contraloría. Esta empresa es No Limit, que es proveedora de equipos de refinación de Petroecuador y que necesitaba subsanar las glosas para poder cobrar las facturas que le debía la petrolera y evitar multas. 3 horas se tomó Celi para intentar rebatir la tesis de Fiscalía. El exfuncionario, hoy en arresto domiciliario, se dedicó a criticar el trabajo de la fiscal. Incluso acusó directamente a la fiscal de cometer al menos 6 delitos: calumnias, uso doloso de su nombre, detención ilegal, uso ilegal de recursos públicos, fraude procesal y falso testimonio. Muchas de estas cosas y de estos supuestos delitos también, de estos delitos también ha sido acusada la fiscal y la fiscalía en muchos otros casos, como por ejemplo el del doctor Freddy Carrión o el del caso Rebelión, cuando detuvieron de manera arbitraria a la prefecta de Pichincha, y así una infinidad por fraude procesal, montones de casos similares a estos.
Soy una víctima, dice Celi. Y ojo, no le voy a poner yo en condición de víctima a Celi, pero nunca en la vida, porque además yo no estoy aquí para juzgar o para defenderlo, sino estoy relatando lo que ha sucedido. Celi se autocalificó como una víctima de una confabulación penal fraudulenta con fines políticos. A su parecer, a la cabeza de esa confabulación en el caso Las Torres estuvo la fiscal Diana Salazar. El excontralor quejó, por ejemplo, de que pese a que la investigación de Las Torres se inició en 2019, él se enteró recién el 13 de abril del 21, cuando fue detenido de madrugada en su domicilio en Quito. Según Celi, hubo cálculo político, ya que su detención ocurrió 2 días después de las elecciones presidenciales en las que Guillermo Lasso llegó a la presidencia. Celi alega que se buscaba su proscripción como autoridad de control y echar abajo mis decisiones. Incluso increpó a Salazar por lo que llamó falta de lealtad institucional, o será falta de lealtad personal. Dijo que el 12 de abril del 2021 conversó con la fiscal sobre los resultados electorales y no entiende por qué no le notificó en ese momento que había una investigación en su contra y que iba a ser arrestado. ¿Qué tenían que hablar el contralor y la fiscal sobre los resultados electorales? Me pregunto. ¿Ah? Interesante, ¿no? Mientras Celi relataba su visión de los hechos, la fiscal conversaba con su equipo de trabajo, tomaba apuntes, revisaba documentos, incluso en algunos momentos sonreía. Pero Celi continuó con su arremetida. Dijo que el Ministerio Público utilizó una investigación desarrollada por lavado de activos en Estados Unidos contra Raúl de la Torre y Roberto Barrera para perseguirlo a él. Añadió que en este caso no se lo menciona y que las personas involucradas como Raúl de la Torre, Barrera y los accionistas y directivos de No Limit no han sido incluidos en el caso ecuatoriano, ya que sus testimonios han sido funcionales a las tesis de la Fiscalía. ¿Les suena parecido a lo que ocurrió, por ejemplo, con Conceizao Santos en el caso Odebrecht? También atacó a Luis Miño, funcionario de carrera de la Contraloría, a quien Celi le encargó el despacho de Contralor cuando se firmaron los desvanecimientos de glosas de No Limit. En su versión, Miño aseguró que firmó el desvanecimiento de las glosas por orden verbal del propio Celi. El excontralor negó la aseveración y se refirió a Miño, bla, 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 bla. Bueno, en esta conversación se habla de unos chats, o en este debate se habla de unos chats. Los chats incómodos, los ha titulado el portal Primicias. En el transcurso del interrogatorio, Salazar le pidió a Celi pronunciarse sobre los chats encontrados en su teléfono, en el teléfono de Celi. Específicamente fueron 2 los que incomodaron al excontralor, quien dijo que no contestaría más preguntas sobre chats. El primero fue la conversación entre Celi y la exdirectora de Auditoría Interna Gubernamental de la Contraloría. La exfuncionaria estuvo en la entidad hasta noviembre del 2020. Un mes después de su salida, el día de Navidad, la exfuncionaria expresó su gratitud a Celi a través de un mensaje de chat y se despidió asegurando que no entendía las razones de su desvinculación. El segundo chat incómodo fue entre Pablo Celi y su hermano Esteban, también procesado en el caso, bla, 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 bla. Celi no respondió preguntas sobre estos y otros chats, aseguró que no tenía nada que ver con el caso de Las Torres, pero no se pronunció sobre el contenido de los mismos. Zanjó el tema con un señalamiento a la fiscal. Escuchen, si se iban a usar los chats de mi teléfono, la fiscal debió desmaterializar también los chats que ella mantenía conmigo, donde sí existen pedidos específicos. El país, doctor Pablo Celi, está a la espera de que usted nos cuente cuáles eran los pedidos que le hacía la fiscal. Y ahora, advirtiendo en el hecho de que acá, digamos, el hombre puede usar todas las estrategias jurídicas, políticas, las que él quiera para tratar de defenderse de las acusaciones que ha planteado Fiscalía en su contra, ¿ya? Advirtiendo primero ese hecho, y anticipando que yo no voy a poner mis manos al fuego ni por Celi, ni por la fiscal, ni por nadie. ¿Qué tal que lo que dice este hombre, en su caso, es real? La pregunta es, ¿no será que la fiscalía operó durante todo este tiempo en que ha estado al frente de casos mucho más importantes, como por ejemplo el caso Sobornos, o el caso Odebrecht, o el mismo caso Singue, o el caso Rebelión, y muchos otros? ¿No será que estuvo utilizando todo ese aparato para hacer lo mismo que hoy Celi dice que hacen en contra suya? Es decir, perseguirlos. ¿Cuál ha sido, en definitiva, el rol de la Fiscalía durante estos años? ¿Perseguir delitos o perseguir personas? Antes posaban juntos en las fotos. Esto sí es anecdótico porque Celi y Salazar posaban juntos en las fotos. Ahora no, ahora se enfrentan y las lentes de las cámaras los toman por separado, pero enfrentándose.
ya no armando esos entramados de supuestos casos de corrupción para perseguir o para proscribir al correísmo, como ocurrió en el pasado. Ahora se están enfrentando entre ellos. Y me llama mucho la atención también que hayan estado discutiendo, ¿no?, cuando eran todavía amigos, sobre los resultados electorales del 2021, cuando ellos no son ni autoridades electorales, ni nada por el estilo. Pero me llama poderosamente la atención. Quería comentarlo esto con ustedes porque me parece que era necesario reflexionar sobre lo que está pasando hoy, que se enfrentan Celi y Salazar cuando antes eran amigos y cuando perseguían en conjunto. Ahora Celi dice que la fiscalía le persigue a él. Pregunto, ¿no será que los casos que también partieron de informes con indicios de responsabilidad penal cerdosos que los firmaba él son casos de persecución?